Pues nuevamente muy buenos días. Agradezco a todos los alumnos del centro, a los profesores que tan amablemente nos han dado un poquito de su tiempo para estar en este día. Sé que luego es difícil acomodar las agendas, pero bueno, qué bueno que estén aquí. Yo espero que esta sesión sea tan provechosa como nosotros creemos que va a ser, ¿ya? Les comento rápidamente que esta sesión que hemos denominado Encuentro con la interdisciplinariedad está dentro de las actividades académicas del Seminario de Internalización de la Interdisciplinariedad con los alumnos de doctorado en Desarrollo y Medio Ambiente. En esta asignatura, que es el primer, dijéramos, semestre de los alumnos de doctorado, el objetivo es eso, encontrarnos con esta parte de la interdisciplinariedad al momento de iniciar su programa y obviamente también definir su programa de doctorado que están afinando. La idea es que tanto los alumnos de doctorado y también los compañeros de maestría que nos acompañan el día de hoy tengan el camino ya un poco más andadito de qué es esta parte de la interdisciplina, qué es este concepto, qué abarca, a qué nos estamos enfrentando con el concepto de interdisciplina. Me voy a permitir contarles que en el curso que estamos llevando hemos leído algunos textos importantes sobre lo que es la interdisciplina y han salido muchísimas dudas. Muchas preguntas, muchas condicionantes, elementos que creemos que tiene la interdisciplina, pero una que sin lugar a dudas nos ha traído el día de hoy aquí es cuáles son los proyectos de interdisciplina que estamos realizando en el CIEMAR. Y bueno, estos proyectos interdisciplinarios creo que aquí es el momento adecuado para poder compartir, para poder exponer todos estos trabajos realizados. De ahí que yo les mandé, bueno, y la maestra Irma, les enviamos un correo de invitación a todos los profesores del centro para que se incorporaran este día a la discusión de lo que es la interdisciplina. Y bueno, ya con las preguntas que se dieron en el curso de seminario de internalización, pues llegamos con algunos elementos que creo que tenemos que abarcar. Entre ellos decíamos en el correo electrónico los conceptos, nuestros conceptos de interdisciplina, y que seguramente van a salir los otros conceptos de transdisciplina, multidisciplina, y demás, pero en este momento no nos vamos a centrar en ellos, ¿no? Queremos únicamente hablar y discutir sobre la interdisciplina. Las experiencias que hemos tenido en el trabajo interdisciplinario, quizá algunos de ustedes, los profesores, tengan experiencias interdisciplinarias en otros centros y las metas que tenemos que cubrir para alcanzar estos objetivos de la interdisciplinariedad. Bueno, en ese tenor, entonces, lo que yo les pido es que en este encuentro con los profesores, hablando de la interdisciplina, pues hablemos un poco de las experiencias interdisciplinarias que hemos tenido, de los trabajos interdisciplinarios que tenemos en puerta. Ahí, dentro de estas experiencias, creo que está el contenido mismo de los conceptos, y al final de la sesión, o ya finalizando la sesión, daré pie a que entremos a la parte de metas, ¿sí? Entonces, les propongo esta sesión, nuestras experiencias interdisciplinarias, dejar toda una mesa de discusión abierta y al final ya discutir sobre las metas que implicaría para nosotros el trabajo interdisciplinario. Bueno, yo justamente estaba aquí anotando algunos aspectos que dentro de cuando oíste de la interdisciplina giraron alrededor de ciertos conceptos que manejamos nosotros. Miren, bueno, habría que revisar un poco la historia de la ciencia, de la filosofía, etcétera, pero el punto muy importante es que en algún momento de la historia se atomiza la ciencia, el quehacer científico, el generar conocimiento. Eso, pues más que nada Enrique y aquí los compañeros sociólogos les van a decir la historia, pero hay un momento en el que el objeto de los diferentes quehaceres de la ciencia que estaban antes
unidos con la magia y con muchas cosas, con el arte, se empiezan a atomizar, se separan. Entonces se crean ciencias fuertes, ciencias duras. Uno de los aspectos que a mí se me antoja comentar aquí en la interdisciplina sería, por ejemplo, cómo se casa la geología y la química, por ejemplo. Generamos hoy la geoquímica. Esto está muy casado, está muy del mismo método. No revisa otros métodos, revisa el mismo método científico y se junta. Otro de ellos es la geografía y la informática. Se genera la geomática, que sin ser ciencia sí es una interdisciplina y genera también un servicio, una forma de aproximarnos a la geografía hoy en las computadoras. Y uno un poquito más complejo que sería la biología, la geología y la química, con lo cual nos explicamos los ciclos biogeoquímicos, que si no el ciclo de los carbonatos no lo podríamos explicar, y muchas cosas así. La interdisciplina pues reclama de que estemos revisando desde mi perspectiva un problema o un objeto y que crucemos nuestras metodologías de aproximación, que es una cosa que pasa con las ciencias sociales, que de repente la aproximación es diferente por el método que es diferente. En mis experiencias de la interdisciplina pues han sido maravillosas, o sea, extraordinarias, trabajar con personas de diferente disciplina. Por ejemplo, con el profesor Enrique nos tocó trabajar Valsequillo mucho, con el profesor Mario, y es una cosa extraordinaria. Yo lo que diría aquí es, sí, el método, etcétera, pero una cosa muy importante es la actitud que ustedes tengan para poder enfrentar una crítica, una contribución, que a veces no es así tan buena porque no somos tan lindos diciendo a veces cosas, y entonces la actitud es muy importante para poder hacer interdisciplina, y el método y cómo cruzar el objeto. El punto principal de esto es el problema, que haya un problema a resolver. Si tiene 2 o 3 vertientes disciplinarias, se aborda fácil. Si tiene muchas, que es cuando, por ejemplo, el quehacer de pues, un plan estatal de desarrollo urbano sustentable o una carta ¿qué hicimos? La carta urbana, pues necesita de varias disciplinas. Entonces, pues ya digo, actitud, hacer transdisciplina, no solamente multidisciplina, transdisciplinas, a cruzar los métodos, y el objeto y la actitud, eso es para mí crucial. ¿El papel de liderazgo, maestro, ahí en el proyecto de Valsequillo? Debe ser el conocimiento, maestro. El conocimiento. ¿Va a tener más líder o se va a volver más líder el que sepa más del problema? O sea, usted puede aportar al problema en la medida que tenga los elementos de metodológicos, científicos, técnicos, de qué hacer ahí. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en un punto había que hacer las encuestas estas y levantamiento de la infraestructura urbana de 69 localidades chiquitas y grandotas. No tenía ni idea cómo se hacía eso. O sea, lo que a mí se me atravesaba por aquí era descabellado. Y entonces llegó una persona que sabía de eso, ¿no? Y dijo, ¿sabes que eso se hace así, 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 así? Trabajar con la población, el profesor Enrique dijo, esto se hace así, 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 así. O sea, ¿quién dicta? Pero luego te regresamos. Entonces el punto es, ¿quién lleva el liderazgo? El que tiene que hacer, ¿no? O sea, que lleve el que sepa dónde va a ir. Porque si no, ahí hay problemas cuando quiere uno llevar y no sabe a dónde ir. Ya, discutíamos en el curso la importancia que tiene el que la disciplina de uno o nuestra fortaleza como área sea verdaderamente madura o tengamos muy bien trabajado nuestro hacer profesional como para poder contribuir a que un proyecto interdisciplinario pues dé los resultados que tiene que dar. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería la importancia, maestro, de las múltiples disciplinas que usted tuvo en su proyecto? O sea, ¿le faltó alguien? ¿Alguien faltó? ¿Alguna disciplina faltó? ¿Alguna falló? Un psicólogo. No, que estaba de locos eso, porque miren, yo lo pongo en términos de ganas de contribuir, de echarle, es como si hacemos un equipo de fútbol. O sea, si el el delantero es muy malo y se mete infinidad de veces en fuera del lugar,
pues no la vamos a hacer, ¿no? En cambio, si el delantero no es tan bueno, pero no se mete en fuera del lugar y pega una, es bueno para todos. Pero yo no sé, maestra, yo estudié y mi relación con la interdisciplina y la multidisciplina y todo esto tiene mucho tiempo, y una así muy fuerte que fue que navegamos casi unos 10 años, navegamos 40 días afuera con una tripulación científica de 19 y en multidisciplina. Y ahí más que nada, sí, ahí sí nos hacía falta el psicólogo, y bueno, psiquiatra, terapeuta y psicólogo iba a estar muy bien, pero es muy importante la actitud. ¿Quién falta? A veces ni siquiera es quién falta, porque todos tenemos de alguna forma un conocimiento, que si no lo sabemos quién lo tiene o dónde está. El chiste es saber qué quieres, qué necesita. Nosotros nos manejamos mucho por contratos. Ustedes se van a manejar su contrato más importante ahorita, su tesis y su proyecto que tienen con sus asesores. ¿Qué quieren resolver? ¿Cuál es el problema a resolver? Ese es el punto. Por ejemplo, necesitamos geografía. Hay que hacer unos mapas. Bueno, pues vamos a meternos a la geografía. No tienen que volverse expertos, pero sí tienen que saber de qué se trata un datum, porque si no les va a salir 200 metros al otro lado, el punto que vayan a poner. Y tienen que saber de química, de física y de lo que es más complicado que todo eso que dije, es de la parte social, ¿no? Eso sí es muy complicado, porque desde mi perspectiva no es predecible, de repente no es reproducible, y la aproximación es a veces no necesariamente la misma. O sea, el método científico ahí no jala, es un método diferente, ¿no? Es un método de ciencias sociales. Sí, solo quiero comentar sobre las ventajas en los interdisciplinarios, porque antes, en 90s, cuando tomé la geología, solo estaba haciendo los análisis separados, pero ahora en respecto de salud, en respecto de ambiente, en muchas cosas, geología sí metió. Ahora es muy necesario que estudien sobre los aspectos salud también. Porque yo en los 90s, cuando metió muchos trabajos, solo estaba viendo los aspectos geología, pero después, cuando tú veas la otra parte de médicos o de químicos, hay que tener un conocimiento, un aspecto más en este lado también, para que ver los análisis, ver los procesos, que es más, que tiene un relation más importante entre uno a dos. Por eso ahorita hay muchos aspectos en relation de ambiente que toca más en química, más en aspectos de ambiente, pero uno a otro sí tiene un relation. Pero un experto no necesita que estar experto en todos. En uno sí puede estar, en otro puede tener unos conocimientos que puede aprender más. Diario están aprendiendo. Entonces es una experiencia para mí en este aspecto de interdisciplinario. Yo ahorita está concentrado más en los químicos, los aspectos de químicos. ¿Y qué otras disciplinas están trabajando, qué otros profesionales están trabajando con usted ahorita? Conmigo hay gentes de paleoclimatología, hay gentes de tsunamis, porque en aspecto de tsunamis sí hay sociales, pero todavía no metió mucho en este aspecto, pero sí hay posibilidad, porque en muchos lugares sí hay problemas de inundación durante la tsunami, porque los huracanes es otra cosa, los tsunamis es otra cosa. Entonces está viendo las posibilidades para colaborar con otras disciplinas de psicología y los otros aspectos de los mapas de GIS. Sí, ¿qué más? Sistemas de información geográfica y la parte la química de geoquímica, todo eso. Y los instrumentos.
metrología. Entonces, este tipo de aspectos. Ya. Biólogos. Hola, buenos días, todavía buenas tardes. Bueno, mira, yo creo que algo que resalta en los que los compañeros dicen es que el gran reto, creo yo, es que primero la interdisciplina se da a la luz de un problema, no es una disciplina como tal, sino que surge a la luz de un problema y de ahí la integración de los equipos de investigación. O sea, dependiendo del problema será la necesidad del equipo interdisciplinario que sea necesario. Eso creo que nos queda claro a la mayoría. Segundo, lo que yo he vivido y lo que yo he revisado es que el mayor reto del trabajo interdisciplinario implica el lenguaje. El lenguaje, yo creo que es donde tenemos que poner todos los que participamos en este tipo de trabajos de investigación, tenemos que poner como una alerta roja. O sea, tenemos que ser capaces de dialogar con gentes que no son de nuestros perfiles. Y eso implica tolerancia, implica abrir la cabeza en una forma mucho más amplia y no ver la problemática solo desde nuestro campo de estudio, sino tratar de ver la problemática en una forma integrada que puede ser no de todo nuestro expertise, pero a lo mejor una partecita de ese problema sí es nuestro expertise. Y así como nosotros queremos que los demás acepten, contribuyan y colaboren en nuestra postura sobre esa parte de la investigación, tenemos que ser capaces de escuchar a los demás integrantes del equipo para poder llegar a soluciones reales de un problema mayor. Pero ahí, Luz María, yo creo que tiene mucho que ver, sí, el lenguaje, pero también tiene que ver que tengan la misma postura teórica ideológica, ¿no? Para que se puedan poner de acuerdo. El lenguaje tiene que ser conocido por ambos y creo yo la postura teórica tiene que compartirse, porque sería lo ideal, pero no siempre ocurre. O sea, digo, además de la actitud, como decía el maestro. La actitud es una cosa, pero sí, como tú dices, la parte ideológica sería como una forma de hacer investigación. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo mi filosofía es hacia el lado del positivismo, pero si tú no tienes una apertura, pues entras en conflictos como puede ser, como lo que dice Paco. O sea, yo la parte de la investigación positivista, porque soy ingeniero, porque me he enfrentado a esta forma de hacer ciencia, me es muy clara y me es muy transparente, y entiendo que lo social es ciencia, pero no sé cómo. Entonces, no. O sea, yo creo que tenemos que abrirnos a más, y de hecho, las ciencias sociales nacieron en el seno del positivismo. ¿Sí? Pues es ese abordaje que tú tienes como filosofía no escrita de cómo haces las cosas. La parte filosófica, tú eres positivista, eres ingeniero. No soy ingeniero. Pero bueno, vamos, eres físico. Todos los que somos del área de ciencias que le denominan duras, estamos formados en esa perspectiva, ¿no? Entonces, implica que tú tengas esa capacidad de entrar en diálogo. Yo creo que más que la congruencia de ideologías es la apertura a tener diálogo con las contrapartes, ¿no? O sea, que tú seas capaz desde tu postura de la filosofía crítica poder entender la postura positivista o neopositivista, ¿no? Y en tu posición de autoridad que tienes, cuando no se puede, ¿qué se hace? Yo creo que estas son las capacidades del líder, porque finalmente un trabajo interdisciplinario implica un líder de proyecto. O sea, aunque haya relaciones horizontales, todo, siempre hay alguien que tiene que ir consensando y integrando el material, ¿no? Entonces yo creo que el punto crucial es que el líder tiene que ser muy hábil en la selección de las integrantes del equipo, ¿no? Y primero se consensa y si no, pues se ordena simplemente, ¿no? O sea, así es, o sea, ¿para qué nos vamos por las ramas? O sea, tú tratas de conciliar como líder, pero si las cosas no van como deben de ser y no llevan a un buen puerto, pues tú tienes que tomar la decisión de por dónde tienen que ir, ¿no? Creo. O al menos ha sido mi experiencia. Que siempre me ha conflictuado aquí es que todos los estudios tienen que ser
interdisciplinarios, ¿no? Una filosofía que por lo menos yo no comparto, ¿no? Y no en el sentido de la práctica en sí, como dice Paquito, sino en la postura revelada del asunto. Me permití hacer un par de gráficas sobre el asunto porque me llamaba mucho y me sigue llamando mucho la atención sobre este business. Les decía, en realidad debemos preocuparnos, no lo sé. Yo creo que hay un debate al interior del CIMAD sobre qué entendemos por interdisciplinaridad, y ya hay un objetivo no explícito en que todas las investigaciones deben ser interdisciplinarias, ¿no? O sea, eso es por default, ¿no? Bueno, es porque el centro lleva el nombre interdisciplinario, todo tiene que ser interdisciplinario. Esto implica, desde mi punto de vista, una fuerte presión para tanto alumnos, profesores, apliquen una perspectiva interdisciplinaria en sus investigaciones, no siempre está, es que tú no eres, es que tú no eres, es que sí, es que no. Desde mi punto de vista es una perspectiva completamente casera, ¿no? Los debates afuera están en otro nivel, en otro asunto, no en la interdisciplinariedad. En este sentido, yo me hice una pregunta: ¿realmente los estudios que se publican tienen una visión interdisciplinaria, sí o no, en cuestiones ambientales, ¿no? Solamente en cuestiones ambientales. Y resulta que es muy interesante. Hay en Amazon, el mayor vendedor de libros en el mundo, tiene alrededor de 160, 400, poquito menos de 400,000 libros dedicados a estas temáticas, ¿no? Y resulta que el que menos tiene es uno que lleve como título interdisciplinaridad. El que más tiene son aquellos que llevan por título ambiente, y contrariamente a lo que se pensara, Environmental Science va ganando terreno. Después, ¿cuáles son las disciplinas que más hablan de Environmental Science y perspectivas interdisciplinarias? Resulta que los títulos que más hablan de interdisciplinaridad se encuentran en ciencias sociales, ¿no? Interdisciplinaridad están por acá, y sin embargo aquellos que hablan de environmental están en ciencias físicas y matemáticas. Es bien interesante cuando las perspectivas realmente están divididas en cuál debe ser el debate real del asunto, ¿no? Los debates sobre la interdisciplinaridad o la interdisciplina, lo interdisciplinario, están en ciencias sociales, mientras que los libros sobre cuestiones ambientales están en ciencias exactas. Pero ahí también hay interdisciplina, eso no es con ciencias sociales, o sea, si están casándose hoy nanociencias con bioquímica. Eso también es interdisciplinario. O son disciplinas emergentes. Aguas, porque la discusión es precisamente esa, o sea, realmente estamos hablando de una interdisciplinariedad o de disciplinas emergentes dentro de ciencias exactas o ciencias sociales. Ahí hay una discusión muy fuerte que todavía no queda completamente clara. Eran libros, ¿no? Entonces me fui después a Web of Knowledge, también el mayor vendedor de artículos en el mundo, y resulta que es la misma tendencia, ¿no? Interdisciplinaridad, hay muy pocos artículos realmente, y la mayor cantidad está en Environmental Science, Environment, ¿no? Es donde están realmente las grandes publicaciones. En español o en portugués, ¿no? La base de datos de Cielo reproduce el mismo patrón, pero tiene que ver con que son disciplinas de América Latina, ¿no? Redalic también es para revistas latinoamericanas e iberoamericanas, igual el mismo patrón, ¿no? Aunque si ustedes también lo ven, hay un poquito mayor cantidad de interdisciplinariedad e interdisciplina, también teniendo en cuenta que somos una región volcada hacia las ciencias sociales, ¿no? Eso es también muy interesante. Hasta vimos los totales, ¿no? Pero ¿cuáles han sido las tendencias, ¿no? Resulta que los primeros artículos están por ahí de interdisciplinariedad, 1954, cuando se comienza a dar la separación de la base línea, es por ahí de 1975, 76, se van y ¡fum! Aquí a partir de este punto, que no alcanzó a ver exactamente, por 1989, se van, ¿no? La conferencia de Río.
interdisciplinario, bueno, cabe aclarar que hice una distinción entre interdisciplinariedad e interdisciplinario, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? La interdisciplinariedad para mí piensa la interdisciplinaria, mientras lo interdisciplinario es la aplicación de, ¿no? Y las tendencias más o menos están ahí, véanse más o menos cómo están las. 2010, aquí, 2005. 2000, espera, es que no veo. 2006. ¿No? Este, 2009. Este, 2002, ¿no? Sí. Pero, mire, el crecimiento de cuestiones de estudios sobre cuestiones ambientales, ¿no? En primer lugar empezamos en 1890 y tantos, y hay una gran diferencia en términos de escala, de tiempo, ¿no? Cuando aparece el concepto realmente de interdisciplinariedad, aparece por aquí, mientras que cuestiones ambientales ya se veían por acá y se van despegando y ¡pum! De pronto una línea casi de 90 grados, ¿no? Lo cual es muy, muy interesante, ¿no? A pesar de que todavía existe una discusión sobre este concepto, porque aquí se incluye también las disciplinas psicosociales, ¿no? En donde, por ejemplo, las cuestiones ambientales, principalmente en psicología, son muy importantes. Yo tengo una duda, nada más, doctor. Si nos Fuerte. puede no, es que es una duda nada más de la gráfica. ¿En qué año? Perdón. Sí, si nos puede indicar en qué año empieza a despegar esto de los estudios en medio ambiente. Después de los 70, después de la conferencia de los humanos en 70 y tantos. Después, cuestiones ambientales, igual, más o menos la misma tendencia, aunque no es tan pronunciada la curva, ¿no? Environmental Science, este es bien interesante, resulta que a partir de 2010, ¡pum!, se pegó, ¿no? Marco de integración, es muy, muy interesante, pero también, si haces el mismo análisis por disciplinas, vas a ver que son química, biología, física y ciencias de la computación, los principales que están contribuyendo a este aspecto, ¿no? Contaminación, para tener un bloque de referencia, aquí debe ser, es que está en la escala tan grande, 1990 y tantos, sí, 90 y tantos, no te sé decir tengo los datos para aquellos que quieran verlos en una perspectiva más específica. Después, desarrollo sustentable, la curva no es tan pronunciada, es también muy interesante, ¿no? Y la comparación de todos, ¿no? Resulta que lo que menos se publica sobre interdisciplinariedad no nos importa, en realidad, y los ideólogos de la interdisciplinaridad prácticamente no publican, y los que están publicando más son cuestiones ambientales y problemas en cuestiones de ambiente y cuestiones de problemas ambientales. Las conclusiones, ¿no? Entonces, ¿debemos preocuparnos por la interdisciplinaridad? ¿Sí o no? Hay, por lo menos en lo que pude rescatar, hay por lo menos tres posturas, ¿no? Una desde lo teórico, el conocimiento omniabarcador en términos teóricos, desde lo empírico, tiene que ver con la postura que tú decías, Paquito, de construir de la realidad que te dice que tienes que hacer, y una parte muy metodológica que tiene que ver con la construcción del objeto de investigación, ¿no? Que no son los mismos, pero son muy cercanos estos dos últimos, ¿no? ¿Cuáles son para mí las grandes conclusiones, ¿no? Disciplinas como la geografía, antropología, sociología, economía, biología, ecología, ya eran interdisciplinas mucho antes de que se hablase de interdisciplinariedad, ¿no? O sea, esta relación en torno con sociedades en antropología es la base de cualquier conocimiento práctico, no se diga ecología, no se diga de la geografía, ¿no? Pero también la economía, la utilización de recursos, los recursos son finitos o no son finitos, ya eran interdisciplinas en su momento. Quizá lo único que está cambiando es una postura en términos de discurso de investigación, ¿no? Existe un intercambio de conceptos, lo que decía María de la Luz es bien interesante, ¿no? Para mí, quizá el reto a seguir es cómo estamos recibiendo conceptos de otras disciplinas como una tendencia propia de la ciencia, ¿no?
ve, pero también como una contaminación de las ciencias, ¿no? Muchos de los conceptos sin pensarlos en muchas de las ocasiones, ¿no? Traemos contaminación sin contextualizar el problema de la contaminación, ¿no? No sabemos si es contaminación A, B, C, D y las posibles implicaciones de todo este tipo de cosas. Entonces todo el mundo habla de esta parte, ¿no? O ustedes también, ¿no? De lo social, whatever that means, ¿no? O sea, que en realidad es, desde mi punto de vista, más que un aporte, es una contaminación de disciplinas por otras, ¿no? Y que no nos lleva, en la mayor parte de los casos, a un análisis específico de lo que está sucediendo. Bueno, la trivialización de los conceptos, ¿no? Básicamente, ¿no? Desde mi punto de vista, el debate que tenemos aquí sobre la interdisciplina está superado hace por lo menos 2 décadas, por lo menos en los científicos que hacen cuestiones ambientales, ¿no? Ellos ya no están discutiendo si son interdisciplinarios o no interdisciplinarios, son mucho más pragmáticos, ¿no? Están viendo los problemas en sí. Y no solamente la resolución de problemas, no solamente cómo resolver el problema de la contaminación en el Valsequillo, ¿no? Por ejemplo, las relaciones específicas en cada uno, en muchos de los fenómenos, ¿no? Bueno, y las ciencias ambientales hoy se preocupan más por la integración que por la discusión sobre su integración, ¿no? Que también es una de las cuestiones que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Estamos viendo la parte de hacer de abajo. Ajá, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, regresamos a la pregunta, ¿debemos preocuparnos o no preocuparnos por la interdisciplinariedad? Okay. Bueno, aparte de ocuparnos o no ocuparnos o preocuparnos, yo creo que tampoco debe quedar así como que en la libre, bueno, como no es importante, no hagamos ni la reflexión ni hagamos el trabajo, ¿no? Yo creo que esto abona la reflexión y sobre todo abona para aquellos discursos y posturas individuales e inclusive de centros y de escuelas donde dicen no hagamos el esfuerzo de trabajar interdisciplinariamente porque ya están los equipos, porque ya sabemos cada quien lo que tenemos que hacer, pero bueno, en esta parte de la discusión creo que debemos de abonar a sí hagamos este esfuerzo de reflexión para ver dónde está la interdisciplina. Y como les comentaba, la gran pregunta que les surgió a los alumnos de doctorado es, ¿en el CIEMAT realmente se están realizando proyectos interdisciplinarios, doctores? Yo creo que al margen de lo que el doctor comenta de si nos debemos preocupar o no, de si hay o no publicaciones en este sentido, yo creo que sí es un tema epistémico que hay que reflexionar. Creo que hay que profundizar. Nosotros, el seminario 3, de cara a esta reunión, les compartimos un bloque de artículos sobre interdisciplinariedad y un análisis de la misma que están puestos por ahí en la carpeta de esta computadora, por si quieren incluso uno que nosotros como parte de un grupo del CIEMAT hemos escrito. Y creo que sí es importante identificar que ciertamente la interdisciplinariedad no es una disciplina. O sea, eso nos debe de quedar muy claro, porque una disciplina tiene su propio cuerpo teórico, metodológico, instrumental para abordar los problemas. Y en el caso de los abordajes interdisciplinarios, no, van a surgir a la luz de la necesidad de un problema determinado. Y obviamente al perfil ideológico del líder del proyecto, eso es definitivo. Entonces yo creo que eso no lo debemos de perder de vista. Y una cosa es la parte de la publicación desde el punto de vista de la preocupación epistémica, que creo que es algo que nos debe preocupar y ocupar a cualquiera que quiera ser un profesor en ciencias o un maestro en ciencias o un doctor en ciencias. Creo que sí es importante los abordajes epistémicos, porque es una visión mucho más profunda de la ciencia en el amplio sentido que ésta puede tener. Entonces, yo creo que en ese sentido sí nos debemos de repensar esta temática, ¿no? En el otro sentido, de decir, bueno, es que los estudios van por esos caminos, sí, pero realmente estamos diciendo publicación de investigaciones hechas a la luz de problemas o de generación de conocimiento determinado que tuvieron un abordaje interdisciplinario, porque cuando decimos interdisciplinario, porque toman prestadas metodologías
de diferentes ciencias. ¿Y por qué no decimos la ciencia ambiental? Porque no hay un único cuerpo teórico que pueda atender la temática, sino las ciencias ambientales como un grupo de cuerpos teóricos y metodológicos que pueden ser de utilidad para un abordaje determinado. Yo creo que eso vale la pena reflexionarlo y repensarlo y no decir, ay, pues si no sirve la interdisciplinariedad, a lo mejor no hemos sido lo suficientemente capaces como cuerpo académico de este centro de reflexionar seriamente desde la postura epistémica de lo que es la interdisciplina. Esa es mi posición. Creo, desde mi punto de vista, que el objeto de esta discusión no es tanto el tema como tal de la interdisciplinaridad, sino como una herramienta para la solución de los problemas. Lo veo hasta ahí en el sentido de que para los que estamos comenzando esta etapa del doctorado, nos debe de quedar claro que para plantear la solución al problema que estamos queriendo resolver, tendremos que tener claro si será necesario solamente una línea o converger para esa solución de problemas diferentes disciplinas. Y en ese sentido, bueno, porque pues estamos buscando obviamente la solución del problema. Y en ese sentido, bueno, la oportunidad de, es más, platicábamos la última sesión, de formar en nuestro comité o de tener en nuestro comité gente con distintos puntos de vista que nos puedan ayudar a robustecer la opinión o en este caso, aportar para la solución del problema que estamos queriendo resolver. Eso es por una parte. Y por otra parte, esto del diálogo y de los lenguajes que se utilizan, todos lo hemos vivido de alguna manera, al menos una servidora, cuando empiezo a entrar a este círculo, no sé si no se han percatado, pero tienen una manera muy especial de hablar. Al igual que seguramente en la industria o en la parte gubernamental, o así como los chavos también tienen su manera de hablar, igual lo es en esta parte científica. Hay que acostumbrarse, hay que aprenderlo para poder tener una discusión o por lo menos estar en la misma sintonía. Eso es por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la experiencia personal, que ya lo habíamos comentado de alguna manera en clase, efectivamente, la verdadera solución de los problemas, en mi caso personal, no le llamábamos interdisciplinariedad, sino le llamábamos transversalidad, la importancia de que las diferentes áreas que están involucradas en un problema tengan esa aportación correspondiente y ese liderazgo que se ejerce con el conocimiento y obviamente con la actitud ante la resolución de un problema. Entonces, la idea no es perderse en eso, pero sí es una herramienta valiosa para la solución de los problemas. Y también comentábamos en clase que en este sentido, en el planteamiento que estamos haciendo cada quien dentro de la solución al problema que queremos resolver, yo comentaba que al menos en mi caso identificaba precisamente esa convergencia de distintas áreas, pero sí que de alguna manera para la publicación, como lo comentaba el profesor, no conozco los títulos, pero Enrique decía, bueno, las publicaciones son o en físico-matemáticas, tal. Ok, efectivamente, al menos en mi tema, la una o dos o tres o única posibilidad a lo mejor de publicación efectivamente es con una disciplina, más no la tesis completa implicaría solamente un solo tema, sino hay diferentes áreas que tendré que abordar y alguna de ellas me dará para hacer una publicación. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con los investigadores pues yo no sé si sean inquietudes para nosotros porque en realidad es algo que apenas estamos empezando a conocer, pero a mí se me ha quedado como una inquietud en relación con el hecho de estar aquí dentro del CIEMAT, que necesariamente pues el desarrollo yo creo que sí pasa
pues por la posibilidad de hacer cosas interdisciplinarias. Cuando nos comentaba Enrique, pues esa revisión que él había hecho de las publicaciones y además retomando estos textos que revisamos en 2-3 sesiones en el doctorado, bueno, la primera pregunta, y bueno, desde luego por desconocimiento, era si en México había estudios ya en ese sentido para conocer pues el nivel. No solamente yo creo que no debe ser el interés, y nada más es si existen o no estudios interdisciplinarios y qué tan profundos son, sino a mí me pareció que Enrique hizo un hincapié que me parece fundamental, lo que sí hay mucho es en ciencias sociales. Entonces, bueno, ciencias sociales, bueno, está relacionado pues con la problemática de alguna manera que ha venido viviendo México, pero que si yo lo jalo con esta parte del desarrollo, necesariamente pasa lo social por el desarrollo, y ahí yo sí pensaría que nosotros sí tendríamos que considerarlo, si bien es cierto, no necesariamente todo tuviera que ser interdisciplinario, pero sí es importante porque si estamos nosotros en un área que tiene que ver con el desarrollo y con el medio ambiente, y además si somos conscientes que pues todos somos objetos y sujetos al mismo tiempo, yo creo que sí atraviesa de alguna manera la interdisciplinariedad, pues el trabajo que vamos a hacer aquí. Y por otro lado, bueno, yo también he elaborado en instituciones educativas donde esto si no se ha abordado seriamente, sí es algo que necesariamente cuando se pretende participar en proyectos ya lo están pidiendo las instancias en donde uno pues se somete a la consideración propuestas. Y pues yo creo que esto, ¿por qué? Pues porque hoy en día las problemáticas son tan complejas que sí necesariamente atraviesan otras áreas, ¿no? Entonces nada más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo he estado como 3 semanas dándole muchas vueltas a este tema, a partir de la generación de lecturas de las lecturas del seminario, y curiosamente ayer estuve en un espacio donde de todas las editoriales de publicaciones científicas, en revistas científicas, entonces como que estoy ahorita cruzando todo este tema de cómo está el mercado de la ciencia también, en esto que también Enrique nos presenta, de ahorita las revistas que les interesa publicar, y en base de ese mercado cómo los investigadores e investigadoras estamos respondiendo desde esa lógica externa más que de la producción de conocimiento y de resolución de un problema que tenemos en confrontación. Entonces es un punto que ahorita a mí me conflictúa, porque creo que si bien la ciencia se ve como, o la generación de conocimiento, que para mí me acomoda más ese término, es algo que tiene que responder a una solución de la realidad. En mucho creo que se está generando para toda esta lógica de ser productivos, de responder a nuestros lineamientos con ACID, de ser en la institución los que más estamos llegando a las revistas de alto impacto. Entonces me parece que es un tema que tenemos que reflexionar y que tener en cuenta como contexto de lo que sucede. Ahorita como escuchando a los doctores, profesores, creo que este tema del para qué de la generación de conocimiento es el que tiene que siempre, desde estos 3 niveles que Enrique muy bien esquematizó, teórico, empírico y metodológico, nos tiene que estar recordando del para qué estamos juntos y juntas en un proyecto delimitado, y que a veces se nos olvida y que a veces se nos hace irrelevante porque por la lógica y la dinámica a veces de lo que queremos, pero que eso es lo que realmente es la brújula que nos va a llevar a la interdisciplina, y no desde un ideario ni desde un compartir humano en una tarea de, bueno, tú tienes estas habilidades, yo tengo estas habilidades, también como un proceso pedagógico. En un artículo de Carvajal muy interesante decía que la interdisciplina es un proceso pedagógico, y en ese sentido es cómo nos aventuramos en una experiencia de aprendizaje, aunque tengamos doctorados, postdoctorados, SNIs y demás, y cómo nos asumimos como seres generadores de conocimiento, pero dadores de conocimiento y receptores de conocimiento. Y eso creo que nos llevaría a estas relaciones de equidad, que independientemente de si tú tienes 3 artículos más que yo, es cómo generamos este conocimiento para el para qué,
¿no? En este sentido, tener en cuenta pues esa parte ética también que a veces olvidamos de nuestros sistemas de relaciones humanas. Y finalmente, yo creo que esto iría acompañado muy bien de no nada más decir, bueno, hacemos un trabajo interdisciplinario y nos vemos cada semana y platicamos y vemos un cronograma. Tiene que haber, yo creo que un mecanismo de seguimiento de cómo vamos desde la parte subjetiva, por ahí decían necesitábamos un psicólogo, cómo a veces unos factores humanos pueden romper un proceso de un proyecto y que bueno, este mecanismo de seguimiento de nuestro proyecto interdisciplinario nos puede llevar a revisar actitudes, sentires, limitaciones, procesos a lo mejor hasta de desconfianza que se generan en un colectivo y que bueno, eso podría, ese espacio, ese mecanismo puede desfogar esos obstáculos y llegar al puerto que es pues la resolución del problema. Entonces, pues les quería compartir esta reflexión que hoy como que se alimenta mucho de lo que muchas han compartido. Y muchos. Yo quiero hacer algunas reflexiones. Creo que como alumnos de maestría o de doctorado nos estamos formando para lograr eso, ser unos futuros maestros en ciencias o unos futuros doctores en medio ambiente. Desde esa perspectiva creo que es el interés principal del por qué estamos aquí. Desde ese punto de vista, yo creo que sí es importante que conozcamos esos enfoques teóricos, empíricos, metodológicos que nos plantea la interdisciplina, ¿sí? Independientemente de que nosotros tengamos el interés para hacer la interdisciplina o no hacer la interdisciplina, creo que nosotros debemos conocer, profundizar y saber qué se está haciendo en nuestro país, en el mundo y en otros países tercermundistas, desafortunadamente como el nuestro. Lo que nosotros vemos como un esfuerzo en otros países desarrollados, entre esos, un artículo que nosotros veíamos de Finlandia, es que se está haciendo un esfuerzo por hacer un análisis no solamente conceptual de lo que es de lo que es la interdisciplina, ¿sí? Desde este análisis de qué es la disciplina, la interdisciplina y tal, sino también se está haciendo un abordaje para ver de qué manera se puede identificar dónde está lo interdisciplinario en los estudios, ¿sí? Un esfuerzo de qué saber hasta dónde, si consideramos el enfoque, si consideramos los objetivos, si consideramos los resultados y hasta qué punto esas disciplinas se tocan, se interlapan, se prestan métodos o no se los prestan, para lo que necesitan. Esto me lleva entonces a la reflexión de que independientemente de lo que se esté haciendo en otros países, más desarrollados, menos desarrollados, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para abordar o cómo necesitamos abordar una problemática ambiental? Y ahí entonces esto nos lleva a lo que comentaba la maestra Valderrábano, son ciencias ambientales, no es una ciencia ambiental. Desde ese punto necesitamos saber cómo relacionar qué hay más en otras disciplinas que nos pueda ayudar a resolver nuestro problema. Otra cuestión es, independientemente de lo que se esté haciendo en el mundo, si lo aterrizamos a nuestro país, ¿qué necesitamos para abordar los problemas ambientales en nuestro país? ¿Qué necesitamos para abordar el problema de mi investigación? Y esto me lleva entonces a que estoy en un centro que se llama interdisciplinario. Y esto entonces también me lleva a pensar cuál es la misión, cuál es la visión de este centro interdisciplinario, donde tratamos problemas y abordamos problemas ambientales. Aquí yo no quisiera meterme mucho en Honduras de quienes abordan proyectos interdisciplinarios o no, sino llevarlos un poquito a la reflexión de que este centro responde a una necesidad. Luego entonces tiene su misión, su visión y tal, ¿no? Entonces como que estamos aquí independientemente de que se haga, no se haga poquito o se haga mucho, ¿no? Y la otra cuestión es de que ya desde mi muy particular forma de pensar, yo creo que para hacer interdisciplina se necesita el interés del investigador, se necesita la actitud, se necesita tender redes, puentes, ligas, vínculos, etcétera, y que van mucho más allá de simplemente el que me interesa a mí. Parte de una honesta pregunta de, ¿pueden otras disciplinas aportarme a mí para resolver el problema que tengo?
Y esto me lleva a lo que se hablaba del liderazgo. El líder del proyecto tiene que tener sumamente claro cuál es el problema y a dónde quiere llegar. Quizá no sabe todo cómo lo va a abordar, pero sí sabe que requiere llegar a la solución de un problema y que requiere, en el marco de la interdisciplina, abordarlo desde muchas perspectivas para poder llegar a una solución. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con la interdisciplina, creo que también deberíamos plantearnos qué beneficios nos brinda, o si para lo que yo estoy abordando en mi problemática me lleva a algo positivo y tiene ventajas, o me va a llevar a perderme, porque a lo mejor ni desde la disciplina sé cuál es el problema, mucho menos lo sabré desde la interdisciplina. Quiero destacar rápidamente que las alumnas o el grupo de alumnos de doctorado en general no son de ciencias sociales, en general. Tenemos químicas, ingenieras y biólogas, y me parece que un resultado muy fructífero es que estemos escuchando la opinión de interdisciplina de esos biólogos, de esos ingenieros, de esos químicos, que ahorita necesitaríamos la contraparte de los profesores, biólogos, químicos y demás. Pero bueno, esperemos esa contraparte de los maestros. Sandra es bióloga. Hola. Cuando empezamos con esto de la interdisciplina en el seminario de doctorado, yo ni siquiera sabía cómo definir interdisciplina y tenía una revolución en mi cabeza y decía, ¿qué es? ¿Cómo voy a hacer interdisciplina en mi proyecto? Y todas estas lecturas y esto, la verdad agradezco a todos los investigadores que están aquí apoyándonos. Y me puse a analizar qué es lo que había pasado en mi vida, por qué llegué aquí, y resulta que analizando qué había hecho en mi tesis de licenciatura en biología y de maestría, me di cuenta que yo necesité el apoyo de otras disciplinas. Y cuando hice mi tesis de licenciatura necesité de turismo, de arquitectura, de diseño, otras disciplinas, incluso sociales. Y de maestría igual necesité las ciencias sociales, de química, de ingeniería ambiental, en general de los ingenieros, cosas que yo no sabía. Y dije, bueno, o sea, yo sí he necesitado otras disciplinas, me tuve que apoyar de ellas e incluí partes de esas otras disciplinas en mis tesis. Entonces dije, caray. Entonces me puse a analizar y dije, ¿por qué vine al CIEMAD? Y dije, bueno, quiero hacer algo que vaya más allá de hacer lo que a mí me apasiona, que es la biología, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí al centro, dije, voy a buscar ese apoyo de lo que no sé, de lo que a mí me falta, lo que necesito, y por eso llegué aquí al CIEMAD, ¿no? Yo necesito apoyarme de otras áreas o disciplinas. Entonces, a lo largo de este tiempo he aprendido que, vaya, tengo un objeto de estudio y esa parte de la que hablan de ser líder, que uno viene a aprenderlo, porque al menos nosotras las de doctorado, pues no somos expertos en armar un proyecto o un grupo de investigación y, bueno, dirigirlo como ustedes, muchos de ustedes ya tienen experiencia. Y digo, bueno, tengo un objeto de estudio, sé cuál es el problema que quiero resolver o al que quiero aportar, y entonces empiezo a buscar qué es lo que necesito, ¿no? ¿Qué disciplinas son una más o más, ¿no? Porque yo también tenía duda, ¿y qué tan interdisciplinario? O sea, ¿cuántas disciplinas voy a incluir en mi proyecto? 5, 6, 10, 15, ¿no? Y dije, bueno, era todo un caos. Entonces empecé a analizar mi proyecto y, bueno, empecé a ver junto con mi asesora qué es lo que se necesita en mi proyecto. Entonces, pero me encuentro con otro problema. El trabajo que estoy haciendo realmente va a resolver un problema. Y aquí me enfoco mucho a lo que nos decía Enrique, incluso en la clase anterior sobre los artículos, decía, sobre toda esta cuestión de las publicaciones, que unas, que otras, que en qué área, qué se va a hacer. Digo, estoy aquí en el CIEMAD haciendo un proyecto que pretendo que sea interdisciplinario para resolver un problema, pero el sistema de investigación en México me pone muchas trabas. Porque entonces, ¿en dónde voy a publicar? ¿Qué necesito? Si yo necesito otro investigador que me necesite apoyar, pues tiene que venir como que porque es mi cuate, ¿no? Porque pues nadie le va a pagar por esto y entonces, ¿qué vamos a hacer con las publicaciones? ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces, este sistema en el que estamos metidos, pues a mí me mete ruido porque digo, entonces, ¿hasta dónde va a llegar?
como dice Steffi, dijo, bueno, una cosa van a ser las publicaciones, voy a tener que ver dónde se publican, pero otra realmente mi objeto de estudio, lo que va a ser mi tesis, va a tener que ser interdisciplinario. Y bueno, yo les quería compartir esto donde uno se mete, bueno, sí, te enfrentas, te enfocas, pero después cuando te ves con el sistema en el que estás metido, dices, no, pues, ¿qué puedo hacer, no? Con respecto a lo que ya mencionaron, bueno, en mi proyecto, pues bueno, decir, ay, qué bueno que no se tiene que ser experto, ¿no? Porque uno quiere meterle al proyecto para que según esto sea interdisciplinario, pues de esto y del otro, ¿no? Entonces dice, bueno, uno, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces a mí me surge la duda con los que han hecho proyectos interdisciplinarios, ¿cómo se logra esa integración de los conocimientos? ¿Qué características debe de tener ese líder para que no el proyecto solo salga con tu enfoque? Yo creo que el problema es la integración y el trabajo en equipo, que a veces es muy complicado, ¿no? Entonces, si nos pudieran pues decir sus experiencias, ¿no? Para pues ser mejores, ¿no? No, sí, yo creo que aquí al principio un poco Paco puso el dedo en el renglón, ¿no? Que es el objeto de estudio. Y algo que aquí el objeto de estudio, bueno, es el medio ambiente y desarrollo, ¿no? Ese binomio, esa problemática. Y yo les decía a las alumnas de doctorado, ¿no? A los alumnos también, más allá de estar buscando qué tan interdisciplinario es mi trabajo o no, hay que buscar qué tanto estoy solucionando el problema. Y qué tanto requiero, de qué tipo, y este tipo de discusión son importantes, pero para llamar su atención en ese aspecto, de que la realidad es compleja, la realidad es interdisciplinaria, y no la pueden resolver con un solo enfoque. Pero lo importante es qué estoy resolviendo, y no tanto ni siquiera dónde voy a publicar, pues debo de publicar aquello que sea sobre mi objeto de estudio. Y mi objeto de estudio es el que es de por sí interdisciplinario al ser una fracción de ese todo. Y la importancia, finalmente lo que la ciencia busca es desentrañar esa maraña de conocimiento científico, ¿no? O sea, yo creo que aquellos científicos antiguos, no sé, Darwin, no se preocupaban por qué tanto, si eran biólogos o si eran químicos o si eran tal cosa, ¿no? Sino por desentrañar un problema de conocimiento, que en este caso nuestra preocupación debe ser sobre el medio ambiente y desarrollo, sobre esa maraña, sobre ese globo combinado, ¿no? Y no tanto, no digamos, no es en sí solo el agua o solo tal, o la contaminación del agua, sino es esa fracción del conocimiento del medio ambiente y desarrollo, ¿no? Y yo creo que ahí debe ir, y estas sesiones en efecto deben ser para eso, para llamar la atención sobre, con un punto de vista biológico, no vas a resolver un problema del medio ambiente. Con un punto de vista, yo por ejemplo, mi formación es pues yo soy un híbrido completito. O sea, mi carrera se llama planeación territorial, ¿no? O sea, y llevamos biología, llevamos mil disciplinas, que además aquí hay también una diferenciación que no se ha hecho entre lo que es una disciplina como la ingeniería que no necesariamente es una ciencia, o no se le puede necesariamente llamar ciencia a la ingeniería, a muchas otras, ¿no? No se les ha llamado. Entonces, bueno, yo creo que eso sería importante. Y ya en el trabajo, en los proyectos, pues que sobre todo, como decía Paco, los proyectos de planeación, como el que tuvo él, pues son necesariamente interdisciplinarios, porque necesitas tanto de la parte, pues muchas veces de la biología, de todo lo que requieras para hacer un plan de desarrollo, ¿no? Necesitas un montón, sin estarte preocupando, es que esto es de biología o esto, yo necesito hacer este plan y necesito distribuir el territorio, ¿no? Y bueno, el problema mayor aquí, en especial en el CIEMAT, yo creo que es justo esta separación entre la parte social y la parte técnica o ingenieril, ¿no? Yo creo que ha sido lo más difícil de conjugar, porque tendemos a lo mejor como una identidad de gremio,
a juntarnos los que somos de urbanistas o los que somos más quizá como identidad de gremio, y se juntan los que son biólogos y plantean sus proyectos, y ha sido muy difícil integrarnos en estas dos ramas, ¿no? Ha sido la más difícil, creo yo. Pues sí, ha sido muy difícil integrarnos y ya se irán dando cuenta los alumnos de todas las dificultades que tenemos, pero yo creo que algo muy bueno que no deben hacer ustedes es no permitir que otros compañeros de otras disciplinas participen, sino que al contrario, incorporarnos, ¿no? Yo creo que nos van a dar el ejemplo. Pero a ver, Enrique, ¿qué opina? Tres cosas. La primera es que, por eso era como pregunta, tenemos que preocuparnos por la interdisciplina, ocuparnos en la interdisciplina. Y hay un abanico gigantesco de posibles respuestas, ¿no? Aquí se perfila un elemento importante, que es que el proceso mismo de quehacer científico nos está llevando por estos caminos. Para mí el problema central es cuando, por ejemplo, no necesitas de más de una disciplina para atender una problemática específica de investigación. ¿Qué pasa? ¿No cabes en este centro o sí cabes en este centro? Es que nosotros hemos tenido muchísimo de este tipo de alumnos, ¿no? Que dicen, pues, te dicen váyase a sociología, váyase a química, váyase a ciencias de la tierra, ¿no? Inclusive hasta cómputo. Y pregunta, ¿no? Entonces, debemos ser interdisciplinarios por ser interdisciplinarios, ¿no? Segunda cuestión importante que habrá que repensar, que estamos hablando también de diversos tipos y niveles de conocimiento, ¿no? El primer nivel de conocimiento es el básico, la resolución de problemas, ¿no? Una resolución de problemas específico, ¿no? O sea, los alumnos de doctorado están, al parecer, muy ligados a este tipo de problemáticas, ¿no? La resolución de un problema, perdón la expresión, de un problema específico, ¿no? Pero hay también otro nivel que tiene que ver con la parte teórica del asunto, ¿no? Y la interdisciplina como una construcción teórica específica, ¿no? O sea, cómo se establecen las relaciones entre A y B desde un nivel de abstracción mayor, y después viene lo que dice Luz de la interdisciplina como una parte epistémica del asunto, y pensar las disciplinas desde cómo se hace ciencia, ¿no? Tercera aspecto importante es que entre estos tres niveles a veces no hay una clara delimitación, ¿no? O sea, podemos tener una reflexión epistemológica a partir de un caso de estudio específico, ¿no? O al revés, un caso de estudio específico que te lleva a repensar cómo se está haciendo la integración de las ciencias, ¿no? Hay también una cosa que yo siempre les digo, tanto en broma, tanto en serio, ¿no? Con la famosa canción de Mariana de Oscar Chávez, ¿no? Que tengo la química, la botánica y un sistema decimal, ¿no? O sea, la pregunta es que si con esta cantidad de conocimiento que tenemos hoy en día es posible tener ese tipo de cosas, inclusive en un grupo de investigación. Una visión muy pragmática como la de Paquito, como la de Irma, sin lugar a dudas ayuda mucho. No tengo la menor duda de eso. El problema está en hasta qué punto queremos llegar solamente a ese nivel, o queremos pensarlo del otro lado, ¿no? Ese es un aspecto importante de todo esto, y la currícula de los investigadores también va a ser muy importante. La currícula hoy en día de la ciencia está cambiando de manera determinante, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de solamente disciplinas aisladas, ¿no? Sino de disciplinas entre comillas integradas, ¿no? O para aquellos que nacimos en una disciplina y que hemos tenido que vagar por otras para poder
aprehender el conocimiento desde otro nivel, ¿no? Entonces, de las reflexiones, insisto, ¿no? Yo no estoy en contra de la interdisciplina, yo estoy en contra de la interdisciplina a fuerza, como una camisa de fuerza. Bueno, primero quiero comentar que a mí también me inquieta mucho esta cuestión de preocuparnos o ocuparnos, y yo me he inclinado siempre por la parte de ocuparnos, aunque creo que el preocuparnos no debe quedar abandonado, ¿sí? Sin embargo, algo que llamó mi atención en la mesa es un par de comentarios que surgieron de algunas de las estudiantes, en donde mi sentir fue algo así como que ¿qué le pongo a mi proyecto para que cumpla con el requisito de la interdisciplina? Al menos fueron dos. Y yo creo que si en el nivel de doctorado nos focalizamos en ver qué le pongo a mi proyecto, o de maestría mismo, en ver qué le pongo a mi proyecto para que sea interdisciplinario, esto es muy preocupante, ¿sí? Definitivamente sí, la interdisciplina, yo igual sigo la tendencia pragmática de Francisco y un poco de Enrique, ¿sí? Me parece que el problema nos marca el camino, ¿sí? Y yo quisiera compartir con ustedes una experiencia de cómo el problema nos marca el camino. Inclusive dentro de este binomio que mencionaba Irma acerca de medio ambiente y desarrollo, que es en el que nos debemos de involucrar, y posteriormente cuando les termine les comente el final de esta historia, se darán cuenta de que, bueno, finalmente llegamos a cosas en donde ya el medio ambiente y el desarrollo quedó muy lejos aparentemente, pero la explicación o la resolución de estas preguntas nos ayudan a comprender y a dar soluciones, o por lo menos a comprender cómo el medio ambiente y el desarrollo están teniendo un impacto muy fuerte a nivel de salud, que es la parte que yo me ocupo, ¿sí? En esta cuestión de medio ambiente y desarrollo, ubiquémonos en la región de Zimapán, en el estado de Hidalgo, en donde forzosamente para el crecimiento económico de este lugar se ha recurrido desde hace muchos años a la cuestión de la minería, y en donde han tenido problemas asociados a la exposición de metales y metaloides desde hace muchos años, ¿no? Uno de ellos es el arsénico, con problemas serios de arsenicismo, por ejemplo, en piel, en donde se notan manchas, inclusive incidencia de cáncer en piel, elevadísima cáncer de vejiga en la población. Desde hace muchos años el grupo de trabajo en donde yo desarrollé mi tesis estuvo involucrado en esto, y del 2009 a la fecha me he estado involucrando yo en estos problemas. Y llamó la atención el hecho de que en niños de edad escolar estábamos teniendo un incremento importante de aparentemente lípidos en sangre, ¿sí?, en comparación con los niños de otras regiones. Comenzamos nosotros a explorar, a tratar de buscar cuáles eran las posibles causas. Se buscaron muchas, ¿sí? Se requirió el apoyo de biólogos, se requirió el apoyo de epidemiólogos que nos auxiliaran en el diseño del estudio epidemiológico. Lógicamente ahorita ya lo estamos tratando de llevar a un estudio ecotoxicológico, ¿sí?, de epidemiológico pasar a ecotoxicológico, que es una de estas disciplinas emergentes que mencionaba la doctora Marina hace un momento, ¿no?, en donde ya la toxicología y la ecología per se solas no pueden explicar o ayudar a contribuir en la resolución de un área, y bueno, se han fusionado para dar origen a esta parte, ¿no? Les decía entonces, biólogos, epidemiólogos, químicos, por supuesto, ¿sí?, están metidos médicos, cardiólogos, en donde hicimos el desarrollo, y conforme fuimos avanzando en el proyecto decíamos, es que necesitamos explicarnos ahora tal parte. Hemos llegado ya a la parte de biología molecular, sí, buscando la expresión de genes, buscando la expresión de ciertos marcadores bioquímicos que nos hablen de lesiones tempranas a nivel de vasos sanguíneos, y en donde efectivamente hemos podido establecer una relación, ¿sí?, entre el desarrollo de esta aterosclerosis y el desarrollo de inclusive prehipertensión en niños de 6 a 12 años de edad, y ya comprobados con estos estudios a nivel cada vez más, en una escala de conocimiento cada vez más selectiva, ¿de acuerdo?, cada vez acotando nuestro objeto de estudio primero de la población, después nos fuimos a modelos animales, nos fuimos a modelos a cultivos, en fin.
y ahora podemos decir, efectivamente, la exposición a arsénico provoca el incremento de tales y tales biomoléculas que están provocando una lesión en el endotelio de los vasos sanguíneos, y esto nos está favoreciendo aterosclerosis, hiperlipidemias, etcétera, que nos explican la prehipertensión en esta población. Entonces, no es de que en un principio no comenzamos diciendo ¿y qué le ponemos para qué? ¿Sí? Sino que el problema nos ha ido marcando la ruta y diciendo qué es lo que necesitamos ir integrando definitivamente para poder avanzar en el conocimiento. Y en un momento dado poder decir, bueno, Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo, nuestra propuesta es que estos y estos agentes todavía están generando problemas, ya se hizo evaluación de la calidad de agua de los pozos, eso ya se tiene conocido desde hace mucho tiempo, y ahora, ¿qué propuestas tienen? Bueno, vamos a cerrar unos pozos, vamos a mezclar el agua del pozo que está medio contaminada con el que no está contaminado para que los niveles de arsénico bajen en promedio por debajo de los límites que no alcancen a ser suficientemente tóxicos, en fin. Entonces, es el problema, perdón, nuevamente que lo resalte, el que nos ha ido marcando, por supuesto, quiénes se tienen que integrar. Por supuesto que coincido con la visión que tuvieron por aquí María de la Luz, en fin, acerca de que se tiene que conocer perfectamente el problema y el líder tiene que saber cómo llevarlo para poder conocer a quienes necesita integrar, ¿no? Entonces, esto es en relación al qué le pongo para que sea interdisciplinario o no. O sea, vean bien cuál es el problema que tienen enfrente para que sepan qué elementos son los que juegan en esa interdisciplina. Creo que aquí se está viendo algunas coincidencias. Fíjese que el mayor problema de cualquier estudiante de grado es cómo demonios identifico plenamente mi problema. Y entonces yo creo que al margen todavía del abordaje metodológico habría que dar unas sesiones por ahí de cómo identificar a fondo el problema y las preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque un doctorante, más que incluso los compañeros de maestría, deben de ser capaces de generar conocimiento inédito. Y ese conocimiento inédito requiere que sea profundamente analizado el problema. Y yo creo que todos los profesores de este centro y cualquier investigador tiene que tener conciencia de que en la medida que los compañeros doctorantes hagan una exhaustiva revisión documental de su marco teórico metodológico, van a tener más claridad en su problema y van a poder saber exactamente cómo poder hacer el mejor abordaje, ponle la etiqueta que quieras. Claro que yo sí, a diferencia de Enrique, creo que si estamos aquí, tiene que ser un abordaje con tintes interdisciplinarios, porque si mi problema es meramente química, pues el poli tiene espacios mucho más adaptados para ese tipo de abordajes. ¿Y por qué? Porque este centro, y yo creo que ahí sí es necesario conocer la historia del centro, cómo surge a raíz de las demandas internacionales de tener este tipo de abordaje en la realidad. Entonces yo creo que es importante, como recalcamos, y creo que todos caemos ahí, que el individuo que intente hacer una investigación tiene que tener muy claro de toda esa realidad, como decía Aristóteles, de la cosa, qué es lo que él va a elegir, cuál va a ser su objeto de estudio y cuál es, de todos los problemas que ese objeto tiene, cuál es acotado el que va a usar para su tesis de grado, porque finalmente se convierten en proyectos de vida, Maribel. O sea, si vemos lo que hace ahorita la doctora Laura, cualquiera de nosotros, es un proyecto que inició en algún momento de nuestra vida y que vamos avanzando pianito en el conocimiento de esa realidad. Entonces, igual los doctorantes, igual los maestrantes, definen su proyecto de vida y dicen, bueno, esta rebanada la voy a resolver en este grado. Okay. Este es un tema que ya habíamos discutido en el salón, que tenía que ver mucho con la congruencia en nuestra formación y la investigación que estamos haciendo. Y algo que yo les señalaba es que es mucho más conveniente que si desde el inicio tengo yo una investigación, pues de alguna manera vaya cultivándola, ¿no? Eso reditúa al final. Pues aquí hay otra inquietud que a mí me
me conflictúa también, y es el positivismo con que llegan los alumnos. Y cómo no frustrarlos frente a ese positivismo. Es bueno, pero no tanto. ¿Por qué? Porque uno llega con la idea de que va a hacer un doctorado, posiblemente se especialice en algo a través de la resolución de un problema. Entonces, bueno, cuando uno están en el seminario y les está uno diciendo, bueno, definan el problema y definan o marquen sus objetivos. Entonces piensen en estas 4 palabritas para definir objetivos: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Y entonces me sumo al ejemplo de Laura. Yo también desde el 2009 más o menos estoy ubicada en la zona de Zimapán, que es una zona de confort para los que hacemos ciencia básica, porque es un reactor constante. Y entonces yo estoy de otro lado, Laura está viendo la parte de salud y yo estoy viendo las causas que llevan a las condiciones de salud en que está esa población. Y entonces voy, hago muestreos, hago un prediagnóstico y digo, aquí no hay solución. Sin embargo, yo estoy cómodamente trabajando ahí, porque para mí en ciencia básica los problemas que surgen son un nicho constante de trabajo. Y hay problemas de contaminación severos en suelo, agua, sedimentos. La población tiene arsénico, tienen plomo por todos lados. Y la única solución en la que uno realmente pensaría que podría lograrse algo es que desalojen esa zona. Pero no se van a ir, no hay donde reubicarlos, hay 4 minas activas que no van a cerrar, que es el medio de trabajo de una población constante. Entonces, ¿cómo decirle al estudiante, que ahí es donde viene mi preocupación, súmese a mi proyecto de vida y trabajémosle a un problema para tratar de resolver algo que no tiene solución? Porque no hay solución más que desalojar esa zona, y eso ya está hablado con muchos de los expertos en la posibilidad de limpiar. Yo misma trabajo buscando especies que puedan absorber metales, con las que se puedan reforestar minas, presas de jales abandonadas, cómo aumentar la actividad de una planta para que absorba el metal, pero realmente para mí maravilloso, es mi fuente de trabajo, es mi problema de investigación y mi proyecto de vida. Pero el estudiante debe ser consciente de que a lo mejor tenga un problema bien definido de trabajo de tesis, pero que posiblemente ese trabajo de tesis lo único que le resuelva es su problema para titularse. Y para nosotros maravilloso, porque tenemos trabajo de investigación. Ahora, con respecto a la interdisciplinariedad, lo decían con mucha razón, que lo que estamos tratando y el objetivo final, y que tiene que ver con la parte pedagógica, el enlace ciencia-pedagogía, es que estamos generando conocimiento. Sí, ya se sigue muriendo la gente, pero ya no en la ignorancia. Vamos a generar el conocimiento para entender por qué se están muriendo. ¿Sí? Entonces hay que ser realistas. Mencionaron otro problema por acá que es muy complicado de sobrellevar en este país, y son las políticas. Las políticas alrededor de la investigación, las políticas alrededor de la forma como se desenvuelven las instituciones de educación, vinculándolas con la parte no solo académica, sino de investigación y ciencia. Entonces, a lo mejor no se necesite hacer interdisciplinariedad cuando se escoge un problema, estoy de acuerdo con Enrique. Si el problema es única y exclusivamente aumentar la actividad de una planta para que absorba y trasloque más cantidad de metal desde el punto donde está sembrado en ese sustrato contaminado, me voy por una sola área y no necesito la interdisciplinariedad.
Si ya me comprometo con un proyecto en el que dije que voy a ver el riesgo ambiental, riesgo a la salud, las posibles vías de remediación y todo lo que quieran, entonces tendremos que armar un grupo con un líder, como dice la maestra, y ahí ya va a depender del interés que el líder tenga para llevar ese proyecto con el cual se comprometió con una institución que le va a dar dinero. Entonces, hay que tener los pies sobre la tierra, nada más. Ya nada más quisiera yo comentar, antes de darle la palabra al maestro Jonathan, esta parte de los alumnos de doctorado están iniciando su trabajo y ciertamente deberían ya tener muy bien ubicado el problema. Pero también sabemos que cuando estamos en la definición del problema, pues están las diferentes posibilidades, perspectivas, alcances de los trabajos, y creo que también es muy válido que iniciando el doctorado ellos estén buscando por dónde, ¿no? Y creo que es muy válido, efectivamente, que cuando entran a un centro interdisciplinario, ¿no? Que dices, a ver, no me fui a la facultad de química porque dice aquí que es interdisciplinario, entonces algo me va a dejar. Los alumnos están en ese proceso de descubrimiento y esta sesión es para eso, para que descubran qué nosotros les podemos dar, ¿no? Maestro Jonathan. Ok, en interdisciplinario, cuando hablamos, yo quiero decir algunas cosas de interdisciplinario. Cuando dicen eso, parece, a veces hay que tener tolerancia primero, más tolerancia, porque cuando hay muchos líderes, nunca va a tener la solución. Nunca va a tener la solución. Entonces hay que tener un líder bien, después hay que ver otros atrás. Y aparte, cuando es tolerancia, hay que entender los conceptos de otro disciplinario. Porque el problema va a estar es cuando no entienden los conceptos de otros aspectos, a veces si falla, no va solo tú va a caminar en su disciplina, no va a meter otros aspectos. Entonces yo, en mi experiencia, si veo mucho, hay que tener paciencia y tolerancia para hacer ese tipo de estudios. Yo sí soporto de idea de interdisciplinario, pero hay que entender los conceptos de otros y hay que justificar los conceptos de otros disciplinares bien para entrar en el camino. Muchas gracias. Maestro, sí quisiera, por el tiempo, que fuéramos por ahí en su pequeña carpeta, metas. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos al frente de la interdisciplinariedad en nuestro pequeño proyecto, en nuestro pequeño espacio, para ir cerrando la sesión, ¿no? La interdisciplina es el talento para colocar la síntesis de un conocimiento útil para resolver un problema complejo. Yo creo que un grupo de trabajo interdisciplinario tiene que entrar por esa puerta y quitarse el saco, así, o su chalecito, o su pashmina, o no sé cómo se llama, lo que pongan ahí, del egoísmo, el del egoísmo. O sea, tienen que dejar en la puerta el egoísmo. Ahí lo dejan y entonces cuando entran. Y el punto es la actitud. ¿Por qué? Porque en la interdisciplina, y quitándote ya el ego, no es qué necesito yo de la interdisciplina, sino más bien qué es lo que yo voy a aportar a resolver el problema. O sea, no qué necesito, tranquilos. El problema es más grande que ustedes. Es un problemón, es complejo, es abstracto. Y su compleja forma de abordarlo también es de esa forma, complejo. El método de aproximación multivariado, sí, pero bueno, multidisciplinario, es complejo. No quiere decir ni imposible, ni que los biólogos no le entren, o sea, es complejo. Entonces, esa complejidad debe de ser abordada. Miren, ¿por qué otra vuelta a dejar el egoísmo? Porque, ¿cuál es el coco de los profesores, investigadores o de las compañías ahí menos, ¿no? Que el trabajo interdisciplinario reclama de un trabajo necesario y específico, que por lo general
no estamos acostumbrados a hacer y que nos cuesta trabajo hacer. O sea, la interdisciplina no es que me contraten a mí para hacer lo que yo me gusta hacer. No, pues nosotros nos vamos durísimo con unas cosas que no tienen sentido o que no llegan a ser útiles para el problema, ¿no? A mí me costó mucho trabajo porque me decían los arquitectos, diseñadores, a ver, doctor, las pendientes. Ah, sí, ahorita te hago las pendientes. Y hacía yo unos modelos ahí de pendientes. Mira, aquí están los pendientes. No, aquí no entiendo nada. ¿Dónde puedo construir o no? ¿Construir qué? No, pues las casas. ¿Cuáles casas? Los vivienderos, ¿dónde pueden construir? Puta, pero, ¿qué? Pues, no sé, donde quiera. Pues, hay pendientes tremendas donde construyen. Sí, doctor, pero hoy estamos planeando. Dígame, ¿dónde es lo mejor para construir? Puta, pues, ¿hay normas o qué? ¿De qué se trata esto, no? Entonces hay normas, o sea, hay cierta pendiente de 0 a 5 donde es mejor construir y hay una prohibida pendiente para construir. Ah, pues déjame, te construyo un modelo con esos rangos que tú quieres y le pongo colores y ya vas a ver dónde puedes construir. Salió desbordado porque dice un modelo muy complejo, pero al final de cuentas sí entendieron y yo también lo que querían. O sea, yo no quiero un DEM, quiero dónde se puede construir. Eso yo no lo sé hacer, pero entonces lo hago y pones tu talento en eso, ¿no? Y lo haces. Que no necesariamente, les digo, es lo que tú quieras hacer. Y bueno, ya voy a salir. Una cosa que dijo, ¿quién dijo? Ya no me acuerdo quién dijo. Ah, la maestra. Fue excelente lo del marco teórico, ¿eh? Esto de los positivistas yo no entiendo bien, pero lo que sí entiendo son las líneas así medios comunistas o marxistoides, así que van sobre una cuestión. Por eso igual no tiene que ver. Pero sí es muy importante el enfoque a la hora de hacer las cosas, porque ya cuando se trata de hacer los planes y todo, o lo haces para pocos o lo haces para muchos, o lo haces para que dure o para que no dure. Ahí hay un punto de quiebre muy importante. El grupo de trabajo debe de girar alrededor del problema complejo, pero sí sobre un enfoque teórico. De la sustentabilidad, de que si lo vamos a hacer para los pobres y para los ricos o sea, esto está así. Bueno, yo les ofrezco ahorita, maestras del seminario, a mí me tocó así como que, pues una especie de oferta y ganga que como el famoso tigre en la rifa, ¿no? Me tocó dirigir un proyecto interdisciplinario con los elementos muy importantes, más caros que ustedes podrían decir, ay, a ver, yo quiero uno de esos. Pues entren. Uno, que ganamos un proyecto que ni yo creía que lo íbamos a ganar. O sea, nadie creía que íbamos a ganar ese proyecto, ni yo, y lo ganamos. O sea, por lo pronto eso ya tiene concursamos con 4 compañías y 3 universidades. En una cámara ciega así del Oval, ahí en Reforma, 1 hora presentábamos, todos teníamos los mismos términos de referencia y el mismo techo presupuestal. Y lo único que había que hacer es resolver lo que estaba ahí en los términos de referencia, que era un pequeño cuadernito así, y decir cómo lo íbamos a resolver. Ahí se ganó, lo ganamos nosotros. Bien. 2, había problemas reales, y no uno, había 3 problemas a resolver, reales. Yo tenía la posibilidad de escoger a la gente que yo quisiera, que eso también está bien suave, ¿no? Había la magia del dinero, y mucho dinero. Eso, según yo, ya lo veo poquito, pero ahorita era mucho dinero. Y había una cosa muy fuerte que nunca me lo dijeron y a mí me tocó descubrir, que eran los intereses muy, muy profundos de un gobernador que hubo en un estado muy cercano de aquí. Que era muy lindo, ¿no? Guapísimo, precioso. Entonces teníamos todos los elementos ahí. Entonces yo lo que les ofrezco, porque eso, inclusive aquí está Pedro, está el doctor Enrique y doctor Jonathan y muchos de los profesores que estuvimos aquí, porque yo la condición que puse era que yo quería trabajar con los profesores de aquí. Pues órale, pues, me dijo la doctora, pues es tu proyecto y haz lo que tú quieras. La verdad fue maravilloso, nos tardamos 3 años, nos colgamos mucho en la parte social, ahí fue el quiebre. Tuve que contratar 4 personas, hasta el cuarto fueron los que resolvieron la parte social, la parte de la integración de una carta urbana, una carta de planeación urbana, y a
cuando ya acabó esto, que fue maravilloso, y yo lo último que supe de Semarnat es que ya pronto iban a poner en marcha esa carta. Yo lo que les ofrezco, maestra, es y no solito yo, sino invitar a los maestros en una sesión de 2 horas, o si quieren darme otra. No, ahí podemos hacer todo el semestre completo de eso, pero sí sintetizarles a los estudiantes lo que pasó en ese proyecto, de qué constó. Hoy solamente en la parte social, buscando la ruta o el tracer de los metales en agua, sedimentos y aire, esa es la tesis de doctorado de mi estudiante Sandra, donde pues ya está a punto de graduarse ahorita, y le tomó esos 3 años hacer ese trabajo, pero nada más de la parte metales, química, ¿no? Tenemos mucho trabajo para publicar. El trabajo de Pedro fue el área, un trabajo técnico justificativo para hacer el área natural de la parte municipal de una sierra que se llama El Tenso, que ya está en decreto, la carta que está a punto de entrar, y pues unos 2 o 3 papers que estamos cuadrando muy buenos, y que sería muy valioso que pudiéramos compartir con ustedes. Que eso fue real, nos fue muy bien, nos dieron cartas, nos solicitaron, o sea, no nos demandaron, nos tuvo todo madre. No nos demandaron porque en una de esas estábamos queriendo, y hasta nos van a contratar, creo que otra vez. Y de ahí, pero estuvo bien bonito, fue una experiencia bien suave, y esa es bien interdisciplinaria, fíjense. A ver, vamos a ir cerrando pequeños bloques. Me permite tanto, maestra. Tenemos ya poco tiempo también para no cansarnos. Me gustaría que nos enfocáramos un poco a las metas que les decía yo. Qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo nosotros como profesores, como centro, qué es lo que tenemos que hacer en cara a todas esas problemáticas que acabamos de identificar, ¿no? ¿Tiene que ver con esto, maestra? Sí, incluso en la parte de metas a alumnos, porque Pedro dijo algo muy importante. Él fue líder de un grupo para un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario que terminó interdisciplinario, y una alumna trabajó en una parte que no necesariamente fue interdisciplinario. Ella se enfocó en la parte química para un proyecto general. Entonces es importante no perder de vista eso. Los alumnos no tienen que hacer un trabajo interdisciplinario, porque no tienen que ser toderos. Yo quisiera retomar algo que me parece también muy importante y también preocupante, ¿sí? La parte ética de la investigación, que de alguna forma fue tocada hace unos momentos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy claros acerca de que, en nuestro país los recursos son muy pocos, ¿sí? Y tenemos que ver de qué manera conseguimos un impacto con el trabajo que nosotros estamos realizando. Estoy convencida de que no los proyectos de investigación de los estudiantes efectivamente van a redituar en un beneficio social o económico o a resolver una macropregunta de investigación. Eso es un hecho, esa es una realidad, porque efectivamente esto puede ser resultado de proyectos de investigación que se convierten en líneas de investigación. Sin embargo, el líder de ese proyecto de investigación o de esa línea de investigación sí tiene que conocer bien los alcances y en qué medida puede beneficiar su proyecto. Y esto quizá en este momento a ustedes en su etapa formativa les conviene asimilarlo, aunque no lo van a ejecutar seguramente, pero sí lo tienen que asimilar. Sí, porque por ejemplo, en el caso, volviendo al caso de saber por qué mueren, por ejemplo, los niños, sí, efectivamente tenemos que saber por qué mueren, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de hipertensión, ustedes lo saben, existen muchos factores asociados para el desarrollo de hipertensión. Y si yo tengo una población susceptible, pues por lo menos tengo que dar una llamada de alerta para decirles, bueno, ahora ustedes están en riesgo y ahora se recomienda que un plan de ejercicio, que su dieta, etcétera, que esto a la larga va a impactar de manera positiva en que no tengan esa prevalencia de hipertensión arterial o de aterosclerosis, en fin. Entonces, sí tenemos esa parte de ética de la investigación va reforzada del conocimiento del proyecto y del conocimiento de los alcances del proyecto. Obviamente la persona que no lo conoce no lo va a ver y no lo podrá aplicar, y está en nosotros el poder desarrollarlo para poder impactar. ¿De acuerdo? Bueno, comentar aquí a los muchachos. Primero una cuestión muy elemental. Yo tampoco no sé ni lo que es la interdisciplina, ni esto de lo demás, ni positivismo. Lo único que yo entiendo
o lo que entendí muchas veces, es que si nosotros queremos hacer un trabajo de corte científico, tenemos que llegar desideologizados. Y fue la idea principal de los positivistas, desideologizar a la gente para que la ciencia sea totalmente objetiva. ¿A qué voy con esto? Yo lo que creo que tratamos de hacer aquí con las alumnas, y el único alumno hombre que hay por aquí, Rodrigo, lo que tratamos de hacer es generar en la gente una nueva cultura donde abran la mente, abran más, estén más expuestos y abiertos hacia tener un cambio de actitud con respecto a otras formas de pensar, de actuar y de ser. Entonces, lo que yo manejo para poder tener un trabajo con otros grupos de profesionales, sea quien sea, disciplina o no disciplina, como sea, es lo primero tener la humildad, reconocer que no sabemos todo y que tenemos que aprender de los demás. Lo segundo que valoramos es el respeto. Tenemos que respetar las ideas de los demás tal y cual, como si fueran las ideas de todos nosotros, y eso por supuesto que nos lleva a ser tolerantes con las formas y los medios de pensar de los demás. Y la tercera cuestión que creo que deben adquirir los alumnos en este tipo de seminarios es actuar en consecuencia. Una vez que ya han trabajado, analizado y revisado con las otras personas el tema, un tema en concreto, diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, formas de abordar el mismo problema, hay que actuar en consecuencia. Entonces, yo creo que estos seminarios lo que debe hacer es tratar de que el alumno desarrolle la capacidad de reflexión en estos temas y adquiera la cultura necesaria para cambiar su actitud y sea proclive a actuar con otras personas en un tema que sea de la competencia de todos y en armonía. Eso es lo que yo creo que debemos dar a los alumnos en este momento, y las palabras o lo que quieran, pues ya, pues que digan el nombre que les dé la gana. Gracias. Gracias, maestro, no lo pasa, por favor. Sí quisiera yo comentar, los alumnos de maestría esta semana van a tener una clase muy interesante que es sobre ciencia técnica e ideología, de un teórico muy famoso que se llama Habermas o Habermas. Y Habermas. Y casualmente es un punto que qué bueno que el maestro lo puso sobre la mesa, porque el autor lo que dice es que absolutamente nada está fuera de la ideología. La ciencia y la técnica responden a un proyecto ideológico y económico. Y entonces aquí es fundamental esto que el maestro dice, porque es efectivamente al contrario. Cuando las maestras dicen, es que ya hicimos los estudios para saber qué sucede con los pobladores de Zimapán, y llegas con el gobernador y le dices, esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que desalojar a la gente. Si la ciencia dominara la vida, la gente de Zimapán, desde hace muchos años, estaría fuera. Pero resulta ser que la ideología, las ciencias sociales y la política dominan al mundo, y a su vez está dominado por la ciencia y la técnica. Entonces es un punto fundamental donde sí yo no estaría de acuerdo con el maestro, donde la ciencia está dominada por la ideología, y ahí tienen que tomarlo muy en cuenta todos los que hacen ciencia. Punto a discusión, doctora. Bueno, es un poco en ese sentido, porque es con lo que decía Laura Arriola, aquí entra la ética también, ¿no? Pero esto es también la diferencia entre un proyecto como el de Paco, que también ya fue un proyecto más bien encargado desde el gobierno, y otro, su proyecto de doctorado, que es un proyecto que busca el conocimiento. Y ahí, por ejemplo, si Liliana, por ejemplo, dice, no hay solución, en primera, yo creo que decir no hay solución no es un punto de vista científico, porque si no, entonces, ¿por qué sigues buscándole, no? O sea, yo creo que la ciencia, o sea, es, de un lado, buscar, pero, y si de plano, ahí, si, en este momento, o sea, de hecho la solución la está dando ella misma, que sería una solución política, social, que es desalojar a la gente. Entonces sí hay solución, ¿no? Pero esa ya sería otro tipo de un tomador de decisiones, no de nuestro trabajo científico. Si nosotros abordamos el punto de vista ese de seguirle buscando, es porque creemos que hay solución, ¿no? Si no, pues entonces no sería científico, ¿no?
o sería antiético seguir buscando algo de que estás convencido de que no hay solución, y entonces ¿por qué le sigues sacando dinero a Si generas, no puedes decir entonces que no hay solución, porque si crees que hay conocimiento que generar, es porque crees que hay un camino, exactamente, porque finalmente, ¿qué es lo que busca la ciencia? Conocer, digamos, la verdad, como decía un poco Pedro, ¿no? Que la verdad, quién sabe si la conozcas, ¿no? Pero hace poco apareció en internet incluso una gráfica de la evolución, ¿no? Que decía que la evolución te lleva al suicidio, ¿no? Y entonces hasta surgen ahí los comentarios entonces, ¿para qué conocemos la verdad? Pues la conocemos pues para eso, para buscar una vida mejor, ¿no? O sea, no sé. La maestra, Luz María. Nada más un último comentario, en el sentido de que ahí sí hay que tener también diferenciar muy claramente entre los proyectos que hacemos para hacernos de recursos, y su problemática de investigación, ¿no? Que lo que tienen que tener muy clara es su pregunta de lo que quieren resolver, ¿no? Okay. Gracias, doctor. Bueno, pues como ya tengo poco tiempo, voy a ser muy breve. Primero, felicitar a todos los estudiantes que están aquí, porque ha sido realmente gratificante escuchar inquietudes que no se presentan comúnmente, ¿no? Es decir, si estoy en un centro interdisciplinario, ¿qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a vincular? Ya la sabiduría de todos los individuos aquí presentes, con grado o sin grado, pero que finalmente han dejado mostrar algo. Tenemos una preocupación porque sea interdisciplinario. Yo creo que esa preocupación debemos de olvidarla un poco. Lo que nos debemos centrar es lo que ya les dijeron, objeto de estudio. En el doctorado debo tener un trabajo inédito. Esa es otra cosa que no deben olvidar. Inédito quiere decir único, quiere decir nuevo, quiere decir algo, va a ser innovador, ¿no? Y la técnica, la historia esta que viene en las vainas del CONACYT, y que sea innovador, ¿qué es innovación? Y resulta que esa puerta puede ser innovadora si la ondulo, pero la ondulo desde su física molecular. Todo mundo ha dejado aquí sacar sus raíces. Quiere decir que si la señorita fue desde el principio, desde su raíz, fue distribución en la parte energética, pues al final en su doctorado va a tener interdisciplinario, no una parte energética. Nuestra raíz finalmente va a seguir demostrándose a lo largo de nuestra disciplina y nuestro desarrollo tanto en maestría como en doctorado. Entonces, yo creo que no tienen que preocuparse tanto de el macroproyecto puede ser interdisciplinario, pero mi aportación puede ser particular y puede tener o no el carácter interdisciplinario. Aquí hay gentes con perfiles del área de medicina, habemos otros con el área de física. A mí me costó muchísimo trabajo realmente entrar a la parte social, ¿no? Entender cómo pensaba un andamio para poder comunicarme con un social. Y lo decía muy bien usted claramente, la señorita de negro, ¿cómo le digo en una jerga? ¿Cómo me comunico yo? ¿No? Cada uno de ustedes habla en un lenguaje muy particular. Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos? Ahora viene un problema más. ¿Cómo me comunico si ahora no solamente es de lenguaje, también es de lengua? Es decir, en los diferentes idiomas, las diferentes ideologías y las implicaciones que va a tener esto en el desarrollo de tesis doctoral o de tesis de maestría. Claro, los más preocupados son los de tesis doctoral, ¿no? Porque son los que van a conformar una idea de qué van a atacar en el problema, y a partir de ese objeto de estudio idealizado voy a tener ese conjunto de herramientas. Yo creo que lo que ustedes deben ver es que aquí tienen un conjunto de negros, llámese doctores, maestros en ciencias, que los podemos ayudar, que los podemos apoyar desde nuestra humilde perspectiva. Decía el doctor hace rato, quítense la chaqueta, sean humildes, quítense la chaqueta, abran open mind, decía el doctor Pedro. Open mind, bottom up. Hace rato se hablaba de la parte mercadológica de la ciencia, ¿no? Que tampoco debemos perder de vista. Pero que ustedes como estudiantes de doctorado deben centrarse en una cosa. Mi problema, y se los digo de manera exacta, hay problemas que identificar el problema que voy a atacar en el área de matemáticas lleva 10 años. Claro, aquí son doctorados más cortos, la vida ha cambiado. Hace ratito hablábamos de la estructura de la física, la estructura de la biología. Niels Bohr no se llevó 3 años en su tesis doctoral, créanme, ¿no? Las tesis doctorales, por eso en ese entonces tenían mucho más tiempo. Ustedes en este momento tienen que plantearse, junto con el que les está acompañando en el camino, el director de tesis va a ser quien les va a acompañar a identificar ese posible problema que en este momento tiene que ser muy acotado.
Y no tienen que preocuparse para que sea tan rápido. Tienen 6 meses de aquí a diciembre para plantear un problema y que después pueden replantear. Entonces esa angustia deben transformarla en el sabor que le deben tocar, al amor que le deben tener a ese objeto de estudio y que van a ir moldeando. Acuérdense, transformar y formar, conformar con un conjunto de arcillas. Ustedes como pensadores van a tener un camino distinto para poder atacarlo desde la perspectiva de la física, de las matemáticas, de la biología, de la química, y ahora yo creo que es el momento ideal. Tienen aquí gente con formación en el área de disciplina de ciencias sociales, de las que podemos aprender mucho, del área de ciencias exactas y del área de ingeniería incluso, ¿no? Y digo incluso porque por los ingenieros tienen una perspectiva distinta. El análisis cosista es diferente del que tiene un científico, pero Open Mind siempre, esa abertura de corazón más que de mente, les va a ayudar a ustedes a tranquilizarse y a tener una visión más específica del problema a atacar. De manera particular, me pongo a la orden de todos. Estoy aquí abajo, mi nombre es Luz García, mi área es la física, pero he dirigido proyectos de investigación en las empresas, he sido gerente de producción en una empresa, y ahí, pues quieras o no interdisciplinaria, pues tienes que luchar con el Semarnat o te cierra la planta, pero también tienes que luchar contra el negro que te está, en el proceso te está poniendo una bota, o te está poniendo un jersey, porque quiere que se pare el proceso, porque no está ganando lo suficiente. Entonces tienes que hablar con el del sindicato para que no te cierren los obreros, y esos son problemas interdisciplinarios, porque ahorita no van a atacar esos, ¿no? Un objeto de estudio chiquitico, así, cosas más tranquilas, y con nosotros para apoyarles en lo que ustedes necesiten. Pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, bueno, creo que quedó dicho muchísimos detalles, elementos o cuestiones que se tienen que resolver. Resumo, creo que los dos más importantes, según mi percepción, es que debemos tener un objeto de estudio, que tenemos que ver qué de las otras disciplinas sí entran dentro de ese objeto de estudio y qué no, que no tenemos que ser todos interdisciplinarios y que no tiene que haber un capítulo de geología en su tesis, ¿ya? Tenemos que tener esta apertura, esta actitud hacia los otros, hacia los que, como decía Luz, ¿no? Los que pueden aportar y quieren aportar, pues adelante. Y algo que por ahí yo también les comenté, deben tener el liderazgo. Y aquí el liderazgo es, cada quien es líder de su proyecto, alumnos de maestría y alumnos de doctorado. No hay de otra. Ustedes tienen que agarrar ahora sí que el toro por los cuernos, su trabajo y adelante. La meta, creo yo, que es, tenemos que seguir discutiendo estas cuestiones de interdisciplina y lograr verdaderamente tener proyectos interdisciplinarios y quizá ustedes se puedan integrar a algunos de los proyectos. Escuchamos el de la doctora Arreola, escuchamos el del doctor Francisco, y seguramente por ahí nos pueden describir otros tantos más donde hay equipos interdisciplinarios. Yo creo que sumemos, trabajemos juntos y bueno, sigamos en la reflexión. Yo les agradezco mucho a los doctores, a los maestros, a los alumnos que hayan estado este día con nosotros, y bueno, pues un aplauso quiero que nos demos para todos. Muchas gracias.